Ok. Ojo, gente. Esta lámina que la mostré en este microfotografiado lo hice a propósito porque en algunas láminas vemos confluencia de esófago y tráquea. Entonces, por favor, tomen en cuenta que eso puede pasar, pero ya a estas alturas de la vida no sería muy aceptable que ustedes pensaran que están en el esófago estando de salud. Por favor. Sí, gracias. Ya a estas alturas no sería muy aceptable que estén en tráquea pensando que es esófago. Esófago, epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Tráquea, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con cartílago traqueal. En cambio, vean ustedes que el esófago nada de que ver con eso y se tiende a deformar, puesto que no hay un cartílago esofágico que mantenga su forma, ¿verdad? Entonces, repito, si tienen esta lámina no es aceptable la confusión. Esta lámina la puse porque ojalá que no la use. A decir verdad, yo no sé de qué chupacabra salió de este esófago, no bromeo. Cada día me sorprende más que entre más la veo hay más anormalidades. Por ejemplo, tiene 3 subcapas de músculo, de tejido muscular, 3 subcapas aceptamos en el estómago, en el esófago. Se insinúa queratinización. Bueno, una de cosas, entonces por favor. No, esto es vaca, pero no sé de qué planeta. Y además no podría ser de vaca porque es hasta chiquitillo. Yo creo que sí es un chupacabra. ¿Sí? Entonces, por favor, esta simplemente la ignoran. En cambio, esta otra, ok, esta otra sí guarda todos los elementos. Ojo, mucosa esofágica, epitelio de revestimiento, en primer lugar. En tercer lugar, brinco el segundo a propósito, capa muscular de la mucosa, que en todos los casos es de función liso. En posición intermedia entre el epitelio de revestimiento y la muscular de la mucosa, vamos a tener un tejido conectivo laxo, que es la lámina propia o cola. Todo esto es mucosa. Ojo este bordecito. Este bordecito es la capa muscular externa o propia. Esto significa que lo que media entre la muscular externa propia y la muscular de la mucosa, todo esto corresponde a submucosa esofágica. Les dije hace un momento, mientras esperábamos al doctor Rodríguez, hay 2 lugares de la submucosa del tubo gastrointestinal en donde aceptamos que hay glándulas en la submucosa. En la submucosa esofágica, las glándulas esofágicas, y en la submucosa duodenal, las glándulas duodenales o de Brugge. Entonces, como estructura, glándulas esofágicas y como capa, submucosa esofágica. Este laboratorio de difícil no tiene nada. Pero para identificar las cosas, ustedes tienen que recordar un poquito más de tips de información, no es simplemente ver las cosas. Tenemos glándulas esofágicas con su conducto excretor. Esto no es para que lo identifiquen, es un recordatorio. Tenemos el conducto excretor de las glándulas esofágicas que lleva la secreción a la superficie mucosa. Ok, gálgano, tejido linfático asociado. La G es de gut, como de intestinos o de tripas, pero GAL aplica para todo el tracto gastrointestinal, o MAL si queremos referirnos a las mucosas en general. Entonces, estas semillas son linfocitos, esta bola de linfocitos es un nódulo linfático. Aquí tenemos el conducto excretor atravesando la muscular de la mucosa. Ok, por lo menos en este grupo, porque yo a veces prefiero no aturgarlos tanto de información y que lo que quede, yo no sé, más o menos. La capa muscular externa o propia, recuerden que le decimos externa porque hay una interna, la muscular de la mucosa. Esta capa se subdivide en dos subcapas, la circular interna y la longitudinal externa. Si les preguntamos por la capa, simplemente
les estamos pidiendo que digan capa muscular externa o propia. Para efectos de teoría, recuerden sí las subcapas. Ok, por favor le prestan atención a esta unión cardioesofágica, asiento frecuente de patología. Justo en este momento le estaba diciendo a la doctora Saray Miranda que estoy deseando ya hacerle la cirugía de hernia hiatal, cuando el estómago se intruye dentro del esófago, lo que se llama reflujo gastroesofágico. Todo el tiempo ando con pirosis. Pirosis es sensación, piros es fuego, sensación quemante en el esófago, se llama así, pirosis. Entonces, algún día me voy a hacer esa operación, la misma operación del doctor portugués. Eso no es una broma, ¿verdad? No se monte, ¿verdad? Tampoco. Okay. La unión esofágico-gástrica o unión cardio-esofágica. Ojo el detalle, es muy evidente. Es muy evidente un cambio abrupto en el revestimiento epitelial. El epitelio plano estratificado no queratinizado del esófago termina abruptamente y se inicia el epitelio cilíndrico simple del estómago. Del cardias al ano, el epitelio de revestimiento es cilíndrico simple. Ojo el detalle, dos epitelios de dos órganos, muscular de la mucosa. En la lámina propia o corio, tanto del esófago como del estómago, vamos a ver glándulas cardiales. Por favor digan cardiales, algunos libros dicen cardíacas. Y cuando uno habla de glándulas cardíacas, como que hay cierta gana de hablar como de algunas glándulas del corazón. Entonces mejor digamos glándulas cardiales. Una zona como esta es la que amplifico en esta diapositiva. Epitelio esofágico, epitelio cilíndrico simple gástrico, muscular de la mucosa. Tenemos glándulas cardiales del lado esofágico y glándulas cardiales del lado gástrico. Ahora, el epitelio cilíndrico simple del estómago, pedido como células, las llamamos células cilíndricas mucosas o mucosas superficiales. Su función, el nombre resalta su función. Producen una gran cantidad de moco que nos protege de la acción erosiva del ácido clorhídrico y de la acción proteolítica de la pepsina. Entonces, como tejido, epitelio cilíndrico simple, como células cilíndricas mucosas o mucosas superficiales. Una arruga gástrica no la tienen que identificar. Todo esto es una arruga gástrica. Aquí tenemos más gallo. El núcleo, el centro de una arruga gástrica es de su mucosa. Estas arrugas gástricas es lo que hace del estómago la parte más extensible del tracto gastrointestinal. Ok, por favor presten atención al detalle. Aquí tenemos muscular de la mucosa, que como siempre me marca el límite mucosa, submucosa. Recuerden ustedes que en la submucosa gástrica no hay glándulas, porque las glándulas en la submucosa se limitan al esófago y al duodeno. Tenemos una capa muscular externa o propia, y esta es la típica serosa. Esta es la típica serosa. Un borde definido por el mesotelio. Voy a retroceder un toquecito, disculpen. Vean, esófago en trayecto torácico. Esta es la típica adventicia. Adventicia significa al viento. Es decir, entonces cuando uno dice adventicia al viento, entonces de inmediato yo me imagino fibras colágenas como sueltas, sin definición en el borde, porque estas fibras colágenas se fusionan al entorno anatómico. Es como la adventicia de un vaso que ustedes tienen que disecar en la sala de disección. Entonces, adventicia sin borde definido,
Es serosa, con el borde definido. ¿Quién define el borde? El mesotelo. Ok, acá entonces tenemos muscular de la mucosa, submucosa gástrica, el epitelio cilíndrico simple que se invagina y forma las criptas gástricas, oviolas, fosetas o fosillas gástricas. Un área como esta es la que vamos a amplificar en la siguiente diapositiva. Por favor, presten atención a lo que voy a decir a continuación. Yo creo que es las pocas veces en este curso en donde les hablamos de algo que ustedes en su caja tienen otra función. Todos estos archivos hay que renovarlos, pero de ahí cada vez me ocupo más de otras cosas. La doctora Miranda sabe muy bien, que la ella también. Entonces, estos archivos hay que renovarlos. Ojo lo que voy a decir. La mucosa gástrica en el fondo, esto es teñido con hematocilina eosina, pero ustedes lo van a ver en sus láminas con hematocilina floxina. Entonces, los colores no van a coincidir. Por eso es que voy a tratar de hablar despacio. Entonces, ojo. Una característica muy marcada del fondo del estómago es la que sigue. De la muscular de la mucosa parten filamentos de músculo liso hacia el epitelio de revestimiento. Esto pasa en todo el tracto gastrointestinal, pero es en el fondo del estómago donde el patrón se marca mucho más. Entonces, entre fibra y fibra vecina, lo que vamos a tener son glándulas fúngicas. Y de las glándulas fúngicas solamente vamos a identificar dos tipos de células. Ok, otra vez, recuerden que esto es con H. Otra vez, muscular de la mucosa, submucosa gástrica libre de glándulas, filamentos de músculo liso que van hacia el epitelio del revestimiento. Entonces, células parietales gástricas con hematocilina eosina, como las vamos a estar viendo acá. Recuerden no el nombre, solo la idea. En la nomenclatura vieja, las células parietales se les llamaba telomorfas. Telomorfia significa célula con forma definida. Veámoslo acá. Núcleo, citoplasma rojo, el borde perfectamente definido. Células principales gástricas con hematocilina eosina. Esto es un grave error. Aquí tiene que decir células principales, porque esto no es una célula. Estos son grupos de células. Vamos a tener entonces células principales gástricas con hematocilina eosina. Se ven basófilas, es decir, de color azul celeste. Si ustedes tratan de definir la forma de una célula en relación a la vecina, olvídense, no van a poder. Entonces, si a las de forma definida las llamamos telomorfas, a las que no tienen forma definida, ¿cómo las podríamos llamar? Adelomorfas. Entonces, otra vez, principales gástricas, núcleo basófilo, citoplasma acidófilo, forma definida. Principales gástricas, basófilas, en grupo, sin forma definida, con los núcleos en la periferia del grupo. Ahora, la lámina de ustedes, o hematocilina floxina. La floxina pone de manifiesto los gránulos de zimógeno, es decir, los gránulos de pepsinógeno. Entonces, con hematocilina eosina, lo que vemos azul, con hematocilina floxina, las vemos llenas de gránulos color como rojo naranja. Pero eso sí, se vuelve más fácil
Porque cuando ustedes ven células en el estómago llenas de gránulos rojizos, entonces ya recuerdan, la floxina tiñe de ese color los gránulos de zimógeno. ¿Cuál zimógeno? El pepsinógeno. Y en cuanto a las células parietales gástricas, conservan su definición en la forma, pero es un color que yo no he sabido definir. Honestamente, una estudiante dijo que era algo así como alilado, entonces no sé cuál es el color alilado, pero por lo menos sabemos que las de forma definida son las parietales y las que tienen los gránulos de zimógeno. ¿Cuál zimógeno? El pepsinógeno, son las principales gástricas. Lo demás, todo es lo mismo. Es decir, el color en nada modifica la descripción, pero más bien aclara el hecho de que las principales tienen los gránulos de zimógeno. Ok, aquí tenemos entonces las fobiolas o criptas gástricas. Hacia el epitelio del revestimiento, la mayoría de las células son parietales gástricas. Hacia la muscular de la mucosa, la mayoría de las células son principales gástricas. Y esto, ya para terminar, no se los podemos pedir. No estoy de acuerdo con que se lo pidamos, no porque sea difícil, es porque no tenemos láminas. No tenemos lámina de unión píloro-duodenal. De hecho, yo creo que yo tengo una sola en la caja de láminas de examen, y eso entonces no sería justo. Pero entonces hagamos la descripción. Si ustedes toman esta lámina y la ven contra la luz, van a ver una montaña inmensa de músculo liso. Esa montaña inmensa de músculo liso es el esfínter anatómico más prominente asociado al tracto gastrointestinal. Ese esfínter se llama esfínter pilórico. Entonces, de un lado de la montaña vamos a tener estómago, es decir, pilo. Del otro lado de la montaña vamos a tener intestino delgado, es decir, duodeno. Ok, entonces repito, es como una montaña y las dos vertientes de la montaña implican dos órganos diferentes que están anastomosados. Ok, entonces tenemos muscular de la mucosa gástrica, es decir, pilórica, submucosa libre de glándulas, submucosa libre de glándulas, brinco la montaña, luego vamos a ver de qué montaña estoy hablando, y aparecen de un solo cañazo un montón de glándulas que llenan la submucosa. Ya les he dicho varias veces que glándulas en la submucosa hay en el esófago y en el duodeno. Ok, las glándulas duodenales o de Brunner. Veámoslo acá con más claridad. Muscular de la mucosa, submucosa gástrica libre de glándulas, submucosa duodenal aturugada de glándulas duodenales o de Brunner. Y cuando yo hablaba de una montaña, es como el volcán Arenal. Este sería el cráter, ¿verdad? Solo que el volcán Arenal así como un poco echado. Entonces tendríamos el esfínter pilórico. Vean ustedes que lámina, se estaba desgrajando todo el cubreobjetos y aún así fue lo que pude agarrar. Ok, entonces, la gran montaña, el esfínter pilórico de músculo liso involuntario, ya lo saben. Submucosa gástrica libre de glándulas. Me brinco la montaña y aquí aparece la submucosa duodenal repleta de glándulas duodenales o de Brunner. Eso ya sería intestino delgado. Entonces repito, unión píloro-duodenal, no tienen que verla, no tienen que ver la lámina de lengua, la lámina de diente, ya lo que se sabe. Pura vida, gente, muchas gracias, disfruten de la Semana Santa. Pura vida, gracias.